Hechos 3:19. Vamos. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro buen Dios. Presentamos delante de ti esta iglesia, los que están presentes y los que no están presentes, Señor, para pedirte, Señor, que tú, que eres Dios, estés con cada uno de ellos en sus corazones, en sus vidas, de tal manera que ellos puedan ver tu gloria, Señor, que ellos puedan ver tu presencia, que ellos puedan ver que están haciendo tu voluntad y permanecen en tu voluntad, Señor amado. Pero también presentamos aquellas situaciones, Señor, que se están dando, como la del pastor Julián. Pon tu mano santa sobre él, y tú eres Dios, Señor. Haz tu voluntad en él, haz tu soberana y poderosa voluntad, porque lo mejor en nuestra vida es que tú prevalezcas como Dios soberano, Señor, y haz tu voluntad. Y manifiesta tu providencia divina a favor de él, Señor, para hacer tu voluntad y manifestar tu soberanía en forma gloriosa y grandiosa. Tanto tu soberanía como tu providencia divina trabajan juntos, Señor. Por eso estamos aquí delante de ti para pedirte que tú obres en su vida de una manera poderosa, de una manera especial, como también en la vida de tu hija Modesta, Señor. Oh Padre de la gloria, también te pedimos que tú obres en sus cuerpos, Señor. No sabemos qué es lo que tiene afectado, pero tú sabes. Pon tu mano santa sobre ella y muestra tu gloria, Señor amado. Muestra tu gloria de una manera especial, Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a tu propósito somos llamados por ti. Y en todo esto, Señor, a veces tú nos das el poder, Señor, para tener paciencia, es decir, perseverancia en las pruebas, en las dificultades, en las tribulaciones que son fuertes, que son duras, Señor, muchas veces para algunos, como para Julián, como para Modesta, Señor. Pon tu mano santa sobre ellos, Señor, y que ellos, tu Espíritu Santo, los haga ver, Señor, que tú estás con ellos, que tú estás trabajando en sus vidas, Señor, que estás obrando y que de una manera especial estás preparando camino para ellos, Señor. Por eso la perseverancia, la paciencia, Señor, se manifiesta en sus vidas como son frutos de tu Espíritu Santo, como el fruto de tener esa comunión contigo, Señor. Aumentamos también a tu hija Isabel, Señor, para que tú obres en su vida en este momento. Aquí, Señor, atamos en el nombre de Jesús toda oposición, todo aquello que quiere impedir que en este lugar se te alabe, se te adore, conforme a lo que tú has determinado, en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, toda potestad de las tinieblas no tienen poder sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, de los que están aquí presentes y de los que están en sus hogares, Señor. Pon tu mano santa, Señor, sobre cada uno de ellos, y en especial por tu hija Isabel, Señor, que viniendo para acá, un perro la ha mordido. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano santa sobre ella. Padre de la gloria, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, poderoso Dios de la gloria. Oh, santo Dios, desata tu poder, desata tu Espíritu Santo aún más sobre este lugar. Más poder, más unción, Señor, manifestación tuya, más manifestación gloriosa, Señor. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de temor, atamos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, temor que no viene de Dios. Oh Padre de la gloria, todo miedo, todo aquello que pueda impedir que te podamos alabar, Señor amado, todo aquello, toda arma forjada por el enemigo, dice tu palabra, que tú destruyes toda arma forjada por el enemigo, que la unción pudre el yugo, todo yugo de impiedad, todo aquello que pueda estar impidiendo que tu gloria se manifieste, muéstralo una vez más en este momento, Señor amado, sobre cada uno de nuestra vida. Presentamos también la directiva del Ministerio de Familia, Señor amado, de una manera especial a cada uno, a Ronald, a Carmen, Señor, a Steven, a Liz, a Sandro, Señor, a su esposa, Padre de la gloria, a Junior, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, porque tú eres poderoso. Alicia, Padre, para que ellos, Señor, invístelos de poder, de autoridad, Señor, que puedan ser usados por ti, que puedan discernir entre las cosas que son conforme a tu voluntad y las que no son conforme a tu voluntad, Señor de la gloria. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Vamos a ver a Hechos 3:19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tome un asiento, amado. Vamos a hablar sobre la conversión, ¿no? La conversión. Una cosa es la regeneración y otra cosa es la conversión, ¿no? La regeneración es una obra
totalmente de Dios, ¿no? El cual la persona prácticamente no puede hacer nada por sí mismo, no puede actuar en la regeneración. El hombre o mujer que Dios está regenerando actúa en forma pasiva, porque la regeneración es un acto totalmente divino, es el nuevo nacimiento, ¿no? Lo que el hombre tiene que hacer para que Dios lo regenere, lo haga nueva criatura, tiene que arrepentirse de sus pecados y tener fe en la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, quien murió por todos los pecadores, ¿no? Entonces, y esa acción o ese acto lo hace Dios, el nacer de nuevo. El hombre no puede hacer. Si el hombre agrega algo, daña toda, ya no hay regeneración, ya no hay salvación. Pero la conversión también es un acto de Dios, que Dios llama a conversión, ¿no? Por eso dice convertido, no dice regenérate, no dice, ¿no? En ningún momento en la palabra de Dios tú vas a encontrar regenérate, dice convertíos a mí, ¿no? Entonces es distinto. Entonces la conversión es algo que Dios va a producir el querer y el hacer por su buena voluntad, de que el hombre o la mujer deseen y anhelen convertirse, que anhelen ser distinto a las personas que son, ¿no? Y Dios va a obrar en esas personas, ¿no? Para que esa persona anhele y desee ser convertido, ser transformado por Dios, y como resultado de ello se afirme en la fe, ¿no? Nosotros a través del tiempo nos vamos convirtiendo a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si el Señor pone en mi corazón, en mi ser, evangelizar o discipular a niños, Dios va a trabajar en mi vida y me va a transformar mi mente, mi corazón, para que yo pueda pensar como los niños, para que yo pueda llegar a los niños, para que pueda acercarme a ellos y llevarle el Evangelio, ¿no? Si el Señor quiere que trabajar con los adolescentes, Él va a trabajar en mi vida y Él me va a decir que me convierta a los adolescentes, es decir, que comience a pensar como ellos, que sepa todo lo que son, y cuando yo esté con ellos, llegar al nivel de ellos, no que ellos lleguen a mi nivel, es al revés, ¿no? Por eso que cuando Jesús, Él tuvo que descender, Él tuvo que humanarse, tuvo que hacerse igual que semejante a nosotros para poder llevar el Evangelio. No es que nosotros subimos al cielo y Él ahí, no, Él descendió. Por eso que Él, de la misma gloria de Dios, descendió y se hizo semejante a ti y a mí, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros nos convirtiéramos, para que nosotros anhelemos convertirnos y ser semejantes a Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, amado hermano. Por eso dice, ¿no? El Señor va a producir el deseo en tu ser, en mi ser, en cada uno de nosotros, que nos convirtamos, ¿no? Son tiempos, cuando miro cada vez más, ¿no?, la situación de la humanidad, que estamos aceleradamente yendo hacia el infierno mismo, ¿no? Hacia el mismo infierno, ¿no? La humanidad está yendo desesperadamente al infierno, a la muerte eterna. Y de una u otra manera, también muchos creyentes, su pasión por Dios la están perdiendo, ¿no? No tienen esa pasión, ese fervor, ese ardor, ese fuego en su corazón. Y de una u otra manera también comienzan a mirar lo que el mundo está haciendo y anhelan hacer ciertas cosas del mundo, ¿no? O anhelan muchas cosas a veces del mundo, y a otros ya tienen pensamientos totalmente mundanos, ¿no? Aunque pueden ser religiosos, aunque pueden saber mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Entonces, el Señor siempre va a anhelar y desear que nosotros nos convirtamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, la iglesia llega en el capítulo 11 de Hechos mismo, 11:21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió, ¿no? Entonces, ¿dónde? En Antioquía, ¿no? En Antioquía fue un centro poderoso de misionero, prácticamente era una ciudad gentil, y en ese lugar llegaron los judíos predicando el Evangelio,
y la gente se convirtió, ¿no? Se convirtieron gran cantidad de personas. Era tanta la necesidad que tuvieron que después Bernabé tuvo que ir a buscar a Saulo de Tarso para que trabajara con él en el discipulado, en la formación de la iglesia que se estaba formando, porque parece que ya habían llegado noticias de que Saulo estaba ya preparado, ¿no? Y Bernabé lo va a llevar, ¿no? Entonces, cuando la gente se convierte, nosotros tenemos que edificarlos en los fundamentos de la fe, edificar su vida. ¿Para qué? Para que esa persona convertida dé frutos, ¿no? Dignos de una persona convertida, transformada. La conversión no es lo externo, amado hermano. La conversión viene de adentro hacia afuera. Cuando usted mira, por ejemplo, Jonás fue un hombre con poder inaudito, fuera de lo común, un profeta muy poderoso, muy poderoso. Jesús, prácticamente del profeta que habla así directamente y se refiere a él, es a Jonás, ¿no? Jonás predicó en Nínive durante 3 días y la ciudad fue conmovida por el poder de la palabra de Dios. Y la gente se arrepintió, pero muchos de ellos que se arrepintieron no se convirtieron. Porque si Nínive se hubiese convertido, 100 años después Dios no lo hubiese destruido, ¿me entiende? No se convirtieron ellos, solamente se arrepintieron y se quedaron en esa posición. No, el arrepentimiento no es suficiente para la salvación. Tenemos que arrepentirnos, convertirnos a Dios, y la conversión en eso. Para convertirnos tenemos que aceptar la obra de Cristo en nuestra vida, ¿no? Que Cristo murió por nosotros los pecadores para convertirnos en hijos de Dios, para hacernos hijos de Dios. Entonces, hay muchas personas que a veces son como los ninivitas, ¿no? Que tienen conocimiento de Dios, que pueden saber mucho acerca de Dios, pero que no se convierten. No, ellos supieron, ellos temblaron, hermano, con el poder. Tenía tanto poder el mensaje que Dios daba a través de Jonás, que hasta el mismo rey se puso a temblar cuando escuchó lo que decía Jonás, y ordenó que todo el mundo ayunara, hasta los animales, ¿no? Entonces, ahí uno pongámonos a pensar, ¿no? En eso, ¿no? También la conversión no es tener un conocimiento doctrinal o tener nociones equivocadas de una serie de doctrinas y verdades, ¿no? Hay muchos creyentes o no creyentes ahí que saben mucho acerca de la doctrina y yo le puedo preguntar, hermano, hasta me pueden rebatir, ¿no? Últimamente, por ejemplo, hay un grupo de personas que está haciendo un ataque así directo a Miguel Núñez, ¿no? Y lo han declarado a Miguel Núñez, a toda esa gente que ya están fuera de la iglesia, lo han expulsado de la iglesia, ¿no? Porque le están acusando de que él está practicando una doctrina que no es bíblica, ¿no? Entonces esa gente, por ejemplo, es teórica, ¿no? Es muy teórica. Ellos paran mirando, escuchando, y tú a veces te puedes equivocar, ¿no? A veces involuntariamente decir algo que está fuera de contexto y después te das cuenta y lo ratificas, ¿no? Pero ellos no han manifestado eso, ¿no? Pero entonces ellos siempre sacan un texto fuera de un contexto o lo sacan y lo ponen a otro lado. Y son expertos, hermano. Ha habido grandes teólogos, por ejemplo, Bullman era un teólogo tremendo, pero él llegó a la conclusión de que los milagros de Jesús no eran milagros y que había que sacarlo de la Biblia. Entonces, y tenía muchos seguidores, muchos seguidores, y hasta el día de hoy esa gente le cree a él. Entonces, esa gente sabe, hermano, tú le puedes rebatir, te desglosan el Antiguo Testamento en una forma increíble, pero no están convertidos. No son convertidos, lamentablemente. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Si tú acá vienes y escuchas la palabra de Dios, la aprendes y sabes tú te decides entenderla, o por lo menos aprenderla, no entenderla, aprenderla, y va a tu mente, pero no estás convertido, tú vas a querer vivir y vas a vivir por impulsos. Y en un momento determinado, como el Espíritu Santo no es el que te está haciendo entender, está fuera de orden. Vas a cometer pecado, vas a tener doble vida, ¿no? Por más que quieres, porque al no convertirte, ya tú no eres un cristiano nacido de nuevo, pero que sabes mucho de la Biblia, pero no la vives. Por
Por eso que eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces hay muchos hermanos que vienen y se sientan y después no practican la fe, no evangelizan, no discipulan, están haciendo en sus temas personales muy bien para ellos, pero para Dios no están dando fruto. ¿De qué vale tú y yo que nosotros sepamos mucho acerca de Dios y no compartamos? Es una demostración de por qué esas personas, por ejemplo, no están convertidas. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, porque ellos son racionales, es decir, han razonado el Evangelio, lo han desglosado el Evangelio, lo han aprendido el Evangelio, mas no ha sido algo que el Espíritu Santo, como se está enseñando en estos días, le ha iluminado o le ha revelado esa palabra. Entonces, eso es distinto, amado hermano. Y eso hay que tener cuidado aquí en esta iglesia de una manera especial, ¿no? Acá permanentemente estamos enseñando y tratamos de ser bastante bíblicos en todo momento, pero hay que poner en acción la palabra de Dios. Hace un momento se leía, ¿no? Saúl tuvo un encuentro con Dios. Y el Señor y Saúl sabía que Samuel era un hombre de Dios. Saúl sabía que Samuel no era cualquier persona. Y Samuel le dijo lo que tenía que hacer. Pero ¿quién tuvo más poder en Saúl? ¿El pueblo o Dios? El pueblo. ¿A quién le hizo caso Saúl? ¿A Dios o al pueblo? Al pueblo. Hermano, hay iglesias que a veces se dejan guiar por lo que la iglesia quiere. Es decir, que los pastores, los ancianos de la iglesia deciden hacer lo que la iglesia le pide hacer. Hacen encuestas, hacen estudios y al final la iglesia hace lo que la iglesia le pide. Eso es totalmente antibíblico, ¿me entiendes? Esas son personas que están fuera de orden. En Estados Unidos había una iglesia muy famosa, una iglesia muy tremenda, que cada año hacía una conferencia, hermano, y esa conferencia llegaba a todo Estados Unidos y comenzó a llegar a tanto que hasta acá en el Perú y en muchos países se escuchaban. Y esa iglesia tenía la costumbre cada cierto tiempo de hacer encuestas, ¿no? Cómo querían que la iglesia fuera. Hasta que hubo problemas y el día de hoy, hermano, esa iglesia ya no suena. Esa iglesia vino acá, venían hermanos a construir, a apoyar, varias cosas. Pero después hubo problemas con los líderes y se encontró ese tema. Porque si tú no estás dirigiéndote por lo que Dios quiere que tú hagas, tarde o temprano Dios va a actuar. Dios no puede ser menospreciado. Dios va a ponerse en su lugar y el que nos va a avergonzar va a ser Dios. Entonces, nosotros tenemos, si es verdad, hay que aprender la doctrina, hay que pedirle a Dios que Él nos la revele, hay que orar al Señor, porque Santiago capítulo 5, cuando ya Dios nos habla, Dios nos ministra y nos enseña su palabra, no es para que nosotros nos quedemos quietos, hermano, no. Es decir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado, ¿no? Si tú sabes doctrina y Dios te lo ha revelado, Dios te lo ha enseñado, tú lo has entendido, el Espíritu Santo te ha quebrantado, te ha formado, es para que tú lo vivas y lo enseñes. Hermanos, 5:19 dice, 5:19 Santiago, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error y de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces la conversión, bajo la consideración, es una obra de Dios. La conversión comienza con una obra de Dios y el hombre tiene que poner su parte, por eso Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, así como también el arrepentimiento. Dios produce a través del Espíritu Santo y los medios de la gracia para que esa persona pecadora se arrepienta. Dios comienza a trabajar con esa persona. No es que el Espíritu Santo está en él, está es decir, está al costado o ministrando a través de situaciones que se dan, ¿me entiende? Para que esa persona se arrepienta, ¿me entiende? No es que el Espíritu Santo entra a morar y ahí no. Dios produce muchas cosas para que tú te vayas arrepintiendo. También, con esto de la conversión, Dios pone en tu corazón el deseo, en el anhelo de convertirte. Y después de que te conviertes, Él va a seguir trabajando en la conversión, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona
lisurienta, una persona boca sucia, vienes de ese mundo, entonces Dios te va a convertir en una persona educada, en una persona que va a usar las palabras correctas. Y te vas a convertir de un momento a otro en otra persona. Es decir, ¿qué pasó con esta persona si antes de 10 palabras que hablaban 5 eran lisura o 7 eran lisura? ¿Qué ha hecho Dios? Lo ha convertido, ¿me entiendes? Lo ha convertido en una persona amable, en una persona de buen trato, ¿no? Una persona amorosa, una persona... Si eres impaciente, no tienes paciencia, Dios te convierte a que seas paciente. ¿Qué hace? Te pone pruebas, pues, ¿no? Te pone tribulaciones, cosas, hasta que aprendes ¿qué? A ser paciente, a no ser ansioso. Dios te convierte, Dios te va convirtiendo y nos va convirtiendo. A mí me sigue convirtiendo, a ti yo no sé, pero a mí sí. Entonces la conversión, para que haya una conversión, tiene que haber primero un pesar por haber pecado, ¿no? Es decir, tiene que haber dolor por haber pecado. Y tenemos, en segundo lugar, tiene que haber un reconocimiento de ese pecado que hemos cometido o de los pecados que hemos cometido. Cuando uno viene a Cristo, lo primero que va a hacer el Señor es mostrarnos, porque soy pecador, pero soy un pagano, un impío, lo que sea, ¿no? No sé cuál es el pecado que más se caracterizaba en tu vida, ¿no? El pecado que más te caracterizaba, eso somos nosotros, iracundo. Entonces era un iracundo, ¿no? Era un proseneta eres, pues. Un estafador, esa era mi característica. Y Dios me va a cambiar, ¿me entiendes? Dios te cambia y te transforma. Si tú no sigues siendo igual, no ha habido ninguna conversión. Entonces, Dios primero trabaja y te hace experimentar el pecado. Es decir, el dolor del pecado, de lo que causa el pecado. Reconocer que tú y yo somos pecadores. En tercer lugar, lo que antes no experimentaba, lo vas a comenzar a experimentar. Vas a tener un temor de que Dios, estás lejos de Dios. Nunca eso había en tu vida. Nunca, pero de un momento a otro vas a tener un temor de que tú estás desaprobado por Dios y que Dios no te considera para nada, ¿no? Porque Dios tiene que, y es verdad, pues, ¿no? Porque estamos muertos espiritualmente. Toda persona que no tiene a Cristo está muerto, no tiene ninguna relación con Dios. Y es verdad, está lejísimo de Dios. Lejos, muy lejos de Dios. Y entonces, eso lo está haciendo, ¿para qué? Para que tú anheles y desees convertirte. Después va a haber una angustia profunda por haber pecado, por lo pecador que soy. Va a haber un pesar por los pecados que cometo. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Nosotros podemos hablar muchos temas acá en el Misterio de la Familia, pero en estos tiempos estaba meditando, ¿no? Digo, a veces hablamos tanto y de repente no todos los que estamos hablándole de la fe damos por hecho que saben lo que es el nuevo nacimiento, la conversión, la regeneración, la adopción, la redención, ¿no? La justificación, ¿me entiendes? La oración, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura en el Espíritu Santo, porque los que más participan directamente de las enseñanzas los martes no son una gran cantidad, ¿no? Es como la tercera parte de la iglesia. Y los jueves ya pues no es ni la tercera, ¿no? Ya ustedes saben cuánto es la cuarta parte a veces, o a veces la quinta parte de la iglesia que viene. Entonces, y hay hermanos pues que lamentablemente, como están en su crisis de fe, no entran y no entran a YouTube, no entran a Facebook y no miran las prédicas, ¿no? Entonces, es como tratar de que yo le mande a hacer a alguien y le digo, mira, hermano, tú, yo quiero que me construyas esta casa. Hermano, pero pastor, ¿usted por qué me está viendo? Yo no soy ingeniero, yo no sé nada de construcción, pero yo quiero que lo hagas, pues tú. Y yo estoy mal, ¿no es cierto? Y él va a decir, a veces yo como pastor puedo estar creyendo de que todos los que están entienden la fe y doy por hecho que entienden la fe. De repente no lo están entendiendo, ¿ves? Porque si no saben qué es conversión, qué es regeneración, qué es nuevo nacimiento, qué es adopción, qué es redención, ¿no? ¿Qué es justificación? ¿Qué es ira de Dios? ¿No? ¿Qué es salvación? Lo escuchamos, ¿no?
¿Qué es la palabra de Dios? Lo escuchamos, pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿No? Entonces, en quinto lugar viene un pesar, ¿no? Muy grande por haber pecado. Y sentir humillación, es decir, sentirme humillado, ¿no? De que soy pecador. Pues. Y en sexto lugar, ya tengo el deseo de no pecar contra Dios, de abstenerme de pecar. Eso lo está produciendo Dios, hermano. ¿Me entiende? Eso tiene que producirlo Dios. Entonces, pero hay personas que a veces sienten esto, pero no todo, pero lo sienten, lo experimentan, pero al final se quedan ahí. ¿Me entiende? No se convierten. No deciden pagar el precio de convertirse como Saúl, ¿no? ¿Cuál era el precio que tenía que pagar Saúl? Matar a todos, al rey, y ni dejar ningún animal, nada. ¿Cuál era el precio? Obedecer a Dios. Y ese es el gran problema que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Que no obedecemos a Dios. Parece loco, ¿no? Pero Dios insiste, hermano, en obedecer, en ese tema. ¿No? Y no puede ver un convertido que se ha convertido a Dios y no tiene la naturaleza de Jesús. ¿Cómo que? ¿La naturaleza de Jesús cuál es? La obediencia, la sumisión, la humildad, el amor, ¿me entiende? La santidad. Esa es la característica de Cristo y todos tenemos que convertirnos en hijos de Dios. ¿Y aquí tenemos que parecernos? A Jesús. No es que Dios tiene, tú eres mi hijo allá, no como a veces no, o una familia puede ver, como en mi caso, ¿no? Carlos Jesús tiene su color y Emily tiene otro color. Mi nieta ahora ha salido más blanca. Y Carlos Jesús tiene, ¿no?, a Micaela, que es distinta a Berenice, y a Gabriel, que es totalmente distinto a los dos. Pero son sus hijos, ¿sí o no? En el Señor es así, pero en el Señor todos nos tenemos que parecer ¿a quién? A Jesús. No es así, ¿me entienden? No es que no. Todos tenemos que parecernos a Jesús. Si somos convertidos, tenemos que parecernos a Jesús. Así que es necesario que todos, tarde o temprano, nos llegue la luz del Evangelio. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de nosotros, ¿no?, de nosotros como creyentes, es, por ejemplo, nos falta convertirnos a ser puntuales, por ejemplo, ¿no? A ser puntuales. Es decir, sabemos que si somos cristianos, ¿no?, si somos hijos de Dios y decimos que amamos a Dios, por ejemplo, ¿no?, voy a dar un ejemplo, y decimos, tenemos que estar, algunos que tienen el tiempo, algunos otros llegan pues del trabajo, vienen de frente, ¿no? Ahorita Ronald peleando por ahí para llegar acá. Esa es otra cosa, ¿no? Con todo el tráfico que es terrible, pero hay otros que estando y teniendo todo a la mano, todo, ya su característica es normal que lleguen tarde, siempre. Son personas impuntuales para las cosas de Dios. A veces, por ejemplo, pero si les tocara algo aquí, sí vienen temprano. Sí están temprano. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un doble discurso, ¿no? Si yo formo discípulos así, por ejemplo, hay personas que me siguen a mí, entonces yo voy a decir, no, si la persona que me está formando a mí es así, yo también voy a ser así. A veces ni siquiera lo pensamos, sino que limitamos, ¿me entiende? ¿No? Mi característica es llegar, ¿a qué horas? Después del devocional. Llego después del devocional, ¿no? Ya eso es normal, normal. Pero si queremos a un mundo como el otro día hablaba, ¿no?, piensan que aquí nomás está Dios, abajo no está Dios, afuera no está Dios, solamente aquí nomás está. Tienen temor cuando suben aquí. Bueno, Dios está en todo lugar. Si Cristo viene, entonces todos tendríamos que venir corriendo acá para que nos lleve Cristo, ¿no?, porque aquí nomás está Dios. No, hermano. ¿Qué nos falta ahí? Convertirnos, pero no tener temor de Dios. Es una vida de piedad, por ejemplo. Nos falta convertir a ser personas piadosas. ¿Qué es una persona piadosa? A ver, ¿quién me dice qué es una persona piadosa? ¿Qué es la piedad? Mi hermana se llama Lilia Piedad.
A ver, ¿qué es piedad? A ver, Benjamín. ¿Qué es piedad, Benjamín? La palabra piedad se llama Eusebia. ¿Conocen a una persona que se llama Eusebia? Eusebia debía llamarse piedad, ¿no? Piedad es una persona que reverencia a Dios. ¿Qué es reverenciar a Dios? Reverenciar a Dios. Una persona piadosa es una persona que permanentemente adora a Dios. No es que está cantando, hermano, sino que Dios siempre tiene el primer lugar en su vida. Dice, cuando tú lees muchos, ¿no?, comentarios, hay que tener vidas piadosas, dice, ¿no? Debemos de ser piadosos. Entonces todos los cristianos tienen que convertirse ¿en qué? En personas piadosas. Una persona piadosa reverencia a Dios. Cuando tú vienes a este lugar y está en un culto, ¿a quién se le está rindiendo culto? ¿Al pastor, a la iglesia o a Dios? A Dios, ¿no es cierto? Desde que comienza el culto hasta que termina el culto es un culto a Dios. Entonces, cuando tú entras a este lugar, estás entrando a un lugar donde se está adorando a Dios, se está reverenciando a Dios, se está poniendo el lugar. Entonces, si yo, teniendo el tiempo y teniendo todo lo que debo de hacer, llego fuera de hora, ya no soy una persona piadosa, soy lo contrario. Entonces, tengo que convertirme, pedirle a Dios, conviérteme en una persona piadosa. Como también yo soy un pecador, un profano. Cuando el Señor me convierte en una persona, ¿qué cosa? Santa. ¿Me convierte o no me convierte? Él me va a convertir en una persona santa. Y Él no quiere que yo peque, porque la característica de la persona santa es que no va a pecar. Ustedes miren Isaías 6, ¿qué experimentó Isaías ahí? Ahí Isaías se convierte, por ejemplo. ¿A qué se convierte Isaías 6? ¿Cuántos han leído Isaías 6? ¿Qué pasa en Isaías 6? ¿Qué está pasando? Isaías está en una crisis profunda, ¿no? Isaías era casi un príncipe, era de la realeza prácticamente. Él entraba y normal, hablaba con el rey, pero ese rey se murió. Ya no tenía el protector y entró en una crisis profunda. ¿Y qué pasó? Tuvo una manifestación de Dios. Y él vio unos ángeles. ¿Qué decían los ángeles? Santo, santo, santo. Y cuando él se dio, lo primero que cuando él ve la manifestación de esos ángeles, boca sucia, boca sucia, boca sucia soy. Eso es lo primero que llegó a su corazón. Boca sucia soy. ¿Cómo es posible que Dios se me revele si yo soy un boca sucia? Él no sabía que era boca sucia, que hablaba palabras que no debían de hablar. Por eso él dice, pero Dios quería convertirlo en una persona que ya nunca más iba a hablar así. ¿Me entiendes? No hablaba lisuras, por ese caso, ¿ya? No, sino que a veces expresaba palabras muy fuertes. Entonces, ¿quién me va a convertir? Entonces, cuando yo anhelo y el Espíritu Santo me muestra mi condición, Él va a poner en mi ser que yo me convierta. ¿En qué? En lo que Él quiere que me convierta. Pero si tengo que asemejarme a Cristo, entonces Jesús no llegaba tarde a los cultos, ¿no? Dice, como era su costumbre. La costumbre de Jesús era llegar a la hora que tenía que llegar. Una vez estaba hablando con un hermano de la selva, porque en la selva hay una federación de iglesias evangélicas. Y que son personas que conocen muy bien el Evangelio, hermano. A veces pensamos que en la selva todos los hermanos no conocen el Evangelio, no. Y son formados, y yo cuando estuve estudiando en el CEL lo conocí, y él era el presidente de todas las iglesias evangélicas. Y me dice, oye, un día me fui a Suiza, pastor, me dijo, ¿no? Estuve en Suiza, y me invitaron a predicar, ¿no? Como yo fui, entonces me invitaron a predicar a una iglesia. Yo llegué, el culto comenzaba, me dijo, no me acuerdo la hora, pero vamos a poner que fuera a las 7 de la noche. Yo llegué un cuarto para las 7, como tenía que predicar, llegué un cuarto y no había ni un carro, no había nada. Pero a las 5 para las 7 comenzaron a llegar unos 7 en punto, estaba llenecito el templo. Nadie faltaba. A las 7 en punto, todos estaban, y comenzó exactamente el culto, pastor.
Él se quedó asombrado. Así como comenzó, también a la hora de que terminó, también todos se fueron. ¿No? Tienen un orden, una disciplina. Entonces, nosotros tenemos que el Espíritu Santo, ya sea aún no convertido o convertido, me va a llevar a mí en lo que Dios quiere que yo cambie. Primero me va a ver mi estado y mi condición natural, cómo estoy yo. Él va a demostrarme cómo soy yo. En segundo lugar, me va a llevar, cuando quiere convertirme, ¿no? Me va a llevar para ver mi estado de mi alma y también el bienestar eterno. Es decir, cómo yo veo la eternidad. Es decir, mi eternidad. Entonces, porque eso tiene que ver con Dios y los medios de la gracia, ¿no? Y también me va a ver, cuando Él quiere convertirme, primero, cómo está mi salvación. Y en el caso también de que siendo cristiano convertido, Él va a decir, ¿no? Pero si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ser testigo. Y me seréis testigo. Tú dices que estás lleno del Espíritu Santo y eres testigo de Dios. Eres testigo de Jesucristo, perdón. Jesucristo vivía una vida piadosa, ¿no es cierto? A veces pensamos que el Espíritu Santo, nosotros como pentecostales creemos que el Espíritu Santo solamente es para orar, para predicar, ya está. No, hermano. Si estamos llenos del Espíritu Santo y somos testigos de Cristo, tenemos que no solamente llegar temprano, ¿no? Sino vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿no? Algunos se molestan conmigo, hermano, pero ¿qué puedo hacer, no? Dios quiere que nos convirtamos, hermano. Dios quiere que nos convirtamos, ¿me entiende? Antes, por ejemplo, mis pensamientos teníamos. Ahora, aquellos que han leído la novela del Peregrino, ¿no? La novela del Peregrino, lo pueden ver el día de hoy. La feria de la vanidad está en su apogeo, ¿sí o no? Más que nunca, hermano, más que nunca. Ya salió un aparato que le va a reemplazar al celular, ¿sabe, no? Ya salió, hermano. Un aparatito, así chiquitito no me va a ser ya. Chiquitito sí va a ser. Lo va a reemplazar y va a tener más funciones que el celular. Es increíble lo que el hombre está haciendo, hermano. Es increíble. Ha salido, por ejemplo, usted va a comprar productos que usted va a comer, que come, escaneados. Por ejemplo, ya en Italia han hecho un escáner, y usted agarra y va a ver un puntito ahí y va a pasar su celular y va a salir toda la característica del queso, y eso usted no lo puede sacar, también se lo va a comer, porque eso está hecho de queso. Así está, mire, increíble, ¿no? Por todos lados nos están controlando. Entonces, usted o se convierte a este mundo tal como está, o vamos a fracasar, ¿no? Antes, por ejemplo, mira cómo era, ¿no? Antes, cuando salió el celular, no, usted no debe esto, es el sello de la bestia. Ahora, hermano, todo el mundo yapea, ¿qué feria? Todo el mundo usa el yape, ¿no? Ya, con el yape ya te tienen controlado, hermano. Ya salió hoy día, creo va a salir, ya van a cobrar comisión por el yape. Ya van a comenzar a cobrar comisión. Pero ahí te tienen detectado, hermano. Yo no uso ni yape, nada. Yo no sé, no me gustan esas cosas. Entonces, todo eso, ¿qué hace? Tenemos que pensar que ahora más que nunca tenemos que estar conectados con Dios. Entonces, cuando tú y yo vemos nuestro estado eterno y Dios nos lleva a la salvación, nos hace desear la salvación o convertirnos en las cosas como cristianos que tenemos que convertirnos, Él hace volver nuestros deseos de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que tener y desear y anhelar a Dios y tener deseo de tener comunión con Dios y desear realmente ser semejantes a Cristo. Y aquel que no está convertido, el Señor va a hacer y va a producir en esa persona aún no convertida el deseo de conocer a Dios, el deseo de tener una relación con Dios, el deseo también de conocer a Cristo y de ser salvado por Él, el deseo de, hermano, Dios lo hace. Por eso que a veces hay personas que han decidido por Cristo, ojo, que han decidido por Cristo, pero no se han convertido. Hay hermanos que tú le haces orar y él repite, y para ti está convertido, pero él no está convertido realmente, muchas veces no está convertido. Esa persona va a venir y como el Espíritu Santo lo está trayendo, él va a comenzar a desear todas esas cosas. Es como
Ayer Noelia decía, ¿no? Cuando yo me convertí, una de las cosas que yo anhelaba era bautizada con el Espíritu Santo, decía Noelia ayer en la clase que estaba dándole ahí un grupo. Y ella hablaba con una amiga que era cristiana y ella le decía, no, sí, tú tienes que ser bautizada con el Espíritu Santo, pero para predicar el Evangelio. Entonces, y ella fue bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, ese fue su deseo, ¿no? De convertirse, ¿qué? En alguien que tuviera poder, autoridad para evangelizar, para poder predicar. Es una conversión dentro de la fe. Pero una persona que no conoce a Cristo y comienza a escuchar la palabra de Dios, comienza a oír la palabra de Dios y comienza, ¿no?, a entender desde su perspectiva humana, todavía no está convertido, él va a desear ser salvado. Él va a desear tener comunión con Dios. Él va a desear que Cristo lo salve. Él va a desear amar a Cristo. Él va a desear el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Y aún no está convertido. ¿Me entiende? Pero cuando se convierta, cuando el Señor lo convierta, porque Dios lo va a convertir, porque esa persona ya está dando pasos, va a tener ese encuentro, esas cosas que anhela en su corazón, Dios va a comenzar a trabajar, amado hermano. Y esa persona, de un momento a otro, va a comenzar a amar a Dios con todo su corazón. La razón de su ser, cuando ya se convierta, él va a amar a Dios, va a tener comunión con Dios, va a tener a Cristo como su Señor, y él va a estar seguro que es salvo, y va a tener el poder del Espíritu Santo, y va a desear, y va a comenzar a ser usado por Dios por medio de ese Espíritu Santo. ¿Entiende? Es decir, esa persona, tú puedes estar acá, mano, hasta bautizado en agua y no estar convertido todavía. No es. Entonces, pero Dios nos ama. Por ejemplo, mire, yo fui a la iglesia un año, hermano. Yo iba a los cultos un año. Estuve un año ahí. Y nunca decidí por Cristo, hermano. Nunca dije yo quiero entregarme a Cristo. Al final, después de escuchar tantas prédicas, tantas enseñanzas, un día decidí que Dios me salvara y me convirtiera. Pero Dios primeramente había trabajado en mí. El que había producido ese querer y hacer en mí fue Dios. Dios hizo que conociera a mi esposa en San Marcos, siendo comunista, ¿no? Y ella también estaba apartada, descarriada, y nos casamos. Y cuando nos casamos la cosa cambió. Cambió porque ya la cosa casada es otra cosa, pero no es cierto, ya hay responsabilidades, tuvimos a mi hijo y comenzó a enfermarse. Y lo que yo atacaba, comencé a ver que mi esposa oraba y el bebé se sanaba. Y Dios hacía milagros. Y eso Dios hizo eso, ¿me entiende? Entonces yo tuve un año, hermano, un año para pasar adelante y decir, me entrego a Cristo. Y para que vean cómo es Dios tan poderoso, pero tan poderoso, yo me quedo asombrado de la providencia de Dios. Había un hermano que vive en Estados Unidos que se llama Juan Carlos García Lobatón. ¿Sabe lo primero que hizo él? Al día siguiente que él me convirtió en mi casa, tocó la puerta y me dijo, Carlos, me llevó un libro que se llama Autoridad Espiritual de Watchman Nee, hermano. Así, te regalo este libro. Ese libro, hermano, lo leí. Si no, yo hubiese sido un rebelde, hermano, de verdad, en la fe. Dios me dio ese libro, hermano, y lo entendí, y yo tenía que ser obediente. Y yo no podía tener el espíritu de rebelión. Ese es Dios, hermano. Es Dios, ¿me entiende? Entonces, cuando Dios nos cambia, nos transforma, es decir, nos convierte, cambia nuestro corazón desordenado, nos saca de esos caminos equivocados que estábamos, ya no somos personas carnales que vivimos bajo la concupiscencia de los deseos de nuestras pasiones. Ya no vamos a desear las cosas del mundo. Ya no vamos a dar rienda suelta a nuestros apetitos. Ya no vamos a desear los deseos de nuestros ojos, la lujuria, la codicia, como tenemos ahorita a nuestra máxima autoridad, ¿no? Por la codicia. Cuando uno mira cómo es la codicia, ¿no? ¿Cómo puede poner en vilo a nuestra nación? ¿No? La codicia, mire ese pecado, hermano. Yo digo a veces cuando miro, ¿no? No es fácil, hermano, ¿no? Luchar contra la vanidad, pero si el día que no vamos a ir, que no vamos a llevar nada. Ya, y cuando ya va pasando los años, pero hermano, uno ya, por más que quiera guardarse, ya el cuerpo
ya nos vamos poniendo ya viejitos, ¿no? Viejitas. Por más que quiera, esa es parte de. Pero como decía Pablo, el hombre interior debe renovarse, debe ser poderoso. La soberbia. Dios nos saca de la soberbia y nos hace sumisos. Dios nos saca del orgullo, de la justicia propia, de la confianza en sí mismo. Eso nos convierte, hermano, y nos hace mansos y humildes de corazón. Jesús dijo, aprendan de mí, mírenme a mí, yo soy manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Me convierto en eso. Hermano, es decir, este corazón es operado por Dios, es circuncidado. Y el Señor pone su sello ahí, el Espíritu Santo, para amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Dios nos convierte en que lo podamos amar a Él y a tu enemigo, a tu esposa, a tus hijos. Bueno, Dios es Dios. Y de un momento a otro, tú eres otra persona. Antes nuestra mente era carnal, una computadora y todo lo demás. Pero ahora no, hermano. Ahora nuestra mente es la mente de Cristo. Cuanto más la alimentemos de la palabra de Dios, vamos a responder conforme a Cristo. Y nos volvemos a Cristo y comenzamos a experimentar esa pasión, ese fuego del Espíritu Santo, como Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego, es decir, el fuego del Espíritu Santo, ese amor, la sinceridad, la integridad. Y de un momento a otro, esas personas que antes yo me burlaba de ellos, ¿no? Como eran los hermanos de la iglesia, ahora son mis hermanos. Ahora son las personas más importantes que hay en la tierra para mí. ¿No? ¿Por qué? Y aún de un momento, al comienzo, cuando uno comienza en la fe, te conviertes y aún quieres imitar a ellos. Antes no los podías ni los soportabas, ahora los amas. Ahora ya no te sientes bien cuando no los ves. Y también Dios nos convierte en hombres de la palabra de Dios. Nos hace leer la Biblia, nos hace entender la Biblia. Y de un momento a otro lo comenzamos a adorar. Nos convertimos en adoradores de Dios. Ya no adoramos a Satanás porque somos esclavos de Satanás antes de venir a Cristo. Y Dios nos convierte y nos salva. Nos convierte y nos convierte en adoradores. Y para nosotros, cuando se nos pide hacer algo, es un privilegio si estamos convertidos. Si nos piden limpiar el baño, lo hacemos, hermano, y con alegría, con gozo. ¿Verdad? Un convertido lo hace, hermano. Lo hace sin ningún problema. Y es feliz porque está haciendo algo para Dios. Y lo hace con amor. Algunos lo miran, aquellos, ya está en su primer amor. Ahí están esos que se han desconvertido. Y comienzan, ya se le va a pasar ya. Arrepiéntete, hermano. Vuelve a tu primer amor. Nunca digas eso. Porque si lo estás diciendo es que ya perdiste el primer amor. Ya le va a pasar, ya se le va a pasar ya. No, hermano. Que aún siga, que tenga más todavía, más conversión. Entonces la conversión es volver la mente de las cosas carnales a las espirituales. Ya tú no miras las cosas de tu perspectiva humana, miras de la perspectiva de Dios. Ya tu ciudadanía, ya tú sabes que te vas para el cielo, en cualquier momento te vas, que te puedes ir. Es decir, la voluntad ya nuestra ya no gobierna la voluntad de Dios en nuestras vidas, amado hermano. La conversión radica en que el hombre se vuelve de las tinieblas a la luz. No, ahora más que nunca usted va a estar viendo las tinieblas, ¿sí o no? ¿Estamos viendo las tinieblas más que nunca? Ahí la gente está preocupada y dice, 3 días, no. No, a ver, la gente a la tontería, ¿cómo que qué ignorancia, ¿no, hermano? Qué ignorante somos nosotros, me incluyo, y no solamente los peruanos, por si acaso, hasta en Estados Unidos la gente está como loca.
Han ido y han desaparecido todos los supermercados, están desapareciendo la comida, todo, hermano. ¿Qué te va a hacer la comida? Dime, hermano, si se va la luz y en un momento la energía se acabó, no hay energía, ¿qué le vale que la comida todo se va a pudrir? ¿Me entiende? A veces mira nuestra lógica. Y como cuando comenzó el COVID, todos como locos ahí a papel higiénico. Papel higiénico. ¿Para qué voy? Todo el mundo comprando papel higiénico. A veces hacemos cosas que estamos tronados, de verdad. Es decir, no tiene ni pie ni cabeza. Porque no miramos la palabra, hermano. Hermano, el único momento en que tuvo 3 horas de tinieblas, y no se sabe si fue sobre toda la tierra o solamente en Judá, fue cuando Jesús, el Padre, le dio la espalda a Cristo. Dice que tinieblas vinieron sobre la tierra. No dice que el sol se oscureció, las tinieblas taparon el sol. Ahí nada más. Para demostrarle a ese mundo perverso y pecador que el que estaba ahí no era cualquier personaje, era Dios hecho hombre. Ni con eso se arrepintieron, hermano, ni con eso se convirtieron a Dios. Lo bueno sería, ¿no?, que la gente, Señor, me arrepiento de mis pecados. Sí, y si se va la luz es porque tú algo estás haciendo. Perdóname, Señor, conviérteme. Así como la gente sale desesperada cuando hay un terremoto, se pone de rodillas ahí en la pista. Ahí, Señor, y comienzan a arrepentirse de sus pecados. Así debería ser, hermano, volverse a Dios. Nosotros tenemos que entender que la conversión que Dios nos ha sacado desde la potestad de Satanás a Dios, hermano. Nosotros somos, antes de venir Cristo, hemos sido esclavos de Satanás, hermano. Él gobernaba en nuestros corazones. Es decir, Él tenía todo el derecho sobre nosotros. Él tenía poder y le daba y nos hacía actuar como hijos de desobediencia. Despertaba una vida de corrupción, de inmoralidades. Nuestra mente se llenaba de cosas impías y nos llevaba a hacer cosas feas y horribles, ¿no? Bueno, yo llegué hasta a probar hasta hashish, ¿no? Marihuana, hashish era, porque la hashish es más fuerte que la marihuana. En todas estas cosas, hermano. Uno hace cosas y después uno dice, ¿para qué, no? Y Satanás hace todo para que nosotros seamos convertidos en siendo sus esclavos, para mantenernos en la ceguera e ignorancia natural. Y aumenta dicha ceguera impidiendo que tú escuches el Evangelio y los beneficios. Hermano, cuando alguien ya comienza a escuchar el Evangelio y le llama la atención, esa persona es un candidato a convertirse. Amén. Si alguien, hermano, de un momento a otro se te acerca, amigo, vecino, maestro, si eres el jefe o es tu compañero de trabajo, te comienza a hablar acerca de Dios, esa persona ya está comenzando. Y tú y yo tenemos que darle hasta donde Dios nos lo permite, hermano, porque esa persona ya está saliéndose porque ya le interesó el Evangelio. Se está saliendo del poder de Satanás. ¿Entiendes? Porque Él los tiene cautivos. Y Él no quiere que nadie se le pierda. Pero cuando ya viene el poder del Evangelio, poco a poco Él va a quedar desposeído. Su armadura va a ser quitada de esas personas, porque para que el Espíritu Santo comience a hacer que esa persona se atraiga y comience a oír el Evangelio, porque Dios lo quiere convertir, ya su armadura ya está siendo no muy efectiva. Su presa o su esclavo dentro de poco va a ser arrebatado de sus manos, ¿me entiendes? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Ya aquello que lo tiene cautivo, que antes los cautivaba, va a decir, pero es verdad, ¿no? ¿Para qué hoy? A mí nunca me ha gustado bailar, de verdad. Yo siempre digo, ¿qué hace esa gente tonta? Decía, ¿no?
bailando así como robot. A veces, y la música es la misma. Yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No entendía, hermano. Mira, yo era mundano, ¿eh? Y decía, no veo lógica en ello. No sé por qué será, pero no, que Dios... Y lo veía así, ¿no? Que se movían ahí. Oye, no le encuentro, es decir, no le encontraba, hermano, de verdad. Pero cuando tú escuchas otro tipo de música, pues música clásica, o música que tiene, ¿no? un compás, que tiene las letras, es distinta hasta en el mundo, ¿no? Pero a la gente, ¿no? Ahora tú vas... La iglesia se ha invadido, hermano, eso. Tú vas a muchos lugares y comienzan con un tono y se quedan ahí. Todo, pueden estar 5 horas, hermano. Y siguen, tum, 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 tum. Y ahí cantando los hermanos. ¡Wow, santo! Dios, digo, ¿qué pasa, Señor? Hay que orar a Dios para que se conviertan. Hermano, Dios es poderoso. Dios, hermano, ¿tú escuchas a un pajarito cantar? ¿Tú escuchas a un pajarito cantar? Tiene armonía, ¿sí o no? Tiene armonía. Y yo creo que ahora hasta los aparatos de repente con el tiempo le van a sacar hasta en el pentagrama las notas musicales que tiene ese pajarito cuando canta. Es perfecto. Aunque no estamos libres de las tentaciones de Satanás, tenemos la gracia de Dios suficiente, que es cuando nos convertimos, para resistirle a Satanás hasta que Dios, ¿no?, nos termine su obra. Pero también, hermano, escucha bien, cuando una persona se va a convertir, Dios comienza a obrar en esa persona y las tentaciones ya no van a tener ese poder que antes tenían. A veces va a caer, pero ya no va a ser con tanta insistencia. Porque Dios, en los medios de su gracia, Él va a permitir que esa persona que está buscando de Dios le pueda resistir a esas tentaciones. Porque Dios está trabajando, ¿me entiende? Esa persona, Dios ha producido el querer hacer que se interese del Evangelio, que comience a buscar de Dios, y tú le estás hablando, tú le estás ministrando, o está viniendo aquí a los cultos, y poco a poco esa persona va a oponer más resistencia a la cosa del enemigo y va a comenzar a desear ser salvado. Y Dios lo va a salvar, amado hermano. Entonces, cuando se convierten, ya se vuelven de las tinieblas, de la potestad del enemigo, se convierten en hijos de Dios. Eso es algo radical que se va a dar. La conversión también radica en volver a los hombres de los ídolos para servir al Dios verdadero. Los ídolos no son, hermano, las imágenes. Los ídolos son, ¿cuáles son tus ídolos que tú y yo tenemos en nuestro corazón? ¿Qué ídolos tenemos el día de hoy, amado hermano? ¿Cuál es el ídolo que más te gobierna? La vanidad, la ropa, las joyas, el ocio, ¿no? Hay personas el día de hoy aquí que tienen un poco de dinero en el Perú, y en Lima especialmente, que mandan a sus hijos al colegio, hermano. Por ejemplo, acá el colegio de la Merced, tú puedes mandar a tu hijo desayuno, almuerzo y cena. Le dan. Y le ponen, terminan las clases y tienen profesores especiales que le hacen las tareas, que están con ellos haciendo las tareas. Y lo llevan a su casa 5 o 6 de la tarde. Y las madres no que trabajan, hermano, no es que están trabajando, sino que están haciendo vida social. Así hay colegios el día de hoy en el Perú y en el mundo, hermano. Esas madres esas no son madres, no son madres biológicas. Tienen que convertirse en madres. Hermano, yo creo que ser madre es una gran bendición. Yo veo, ¿no? Nunca pensé que Emily iba a ser madre y con ese reto tan grande que tiene, ¿no? Tan grande, hermano, de verdad. Anoche, por ejemplo, la ve, de un momento a otro se despertó con un dolor en la pierna y lloraba, porque ella es bien fuerte, ¿no? Pero ya, y no sabemos, es la segunda vez que le da ese dolor en la pierna, ¿no? Ya la otra vez también hace como 3 meses le dio, 2 meses creo. Y ahora nuevamente, lloraba y lloraba. Digo, Señor, a mí me duele, ¿cómo será ella, no? ¿Cómo será su padre? Es decir, ser madre, hermano, y la bebé cuando tiene su crisis, lo único que quiere es a su mamá. Así es. ¿O no es así? Aquellas que son madres, que han sido
Como Carla, que está experimentando ahora también al ser madre ahí. Es así, hermano, de verdad. Es convertirse en madre. Es una bendición. Pero hoy día de hoy hay mujeres que tienen hijos y no son madres, hermano. El día de hoy, Satanás, que Dios lo reprenda, ha metido en la mente, hasta aún de los cristianos, que tener más de 2 hijos es algo fuera de lo común, ¿no, hermano? Si seguimos con 2 o 3 hijos, cada día van a haber menos cristianos en el mundo. Para que la iglesia se conserve, tiene que haber 3 hijos. Cada familia tiene que tener 3 hijos. En el caso mío, de mi esposa conmigo, yo quería tener 5 hijos. Pero Dios dijo 2 nomás. Porque a mi esposa, jovencita, la operaron, hermano, y ni 30 años y le sacaron todo, por cosas que pasaron. Así que la conversión radica en volver a los hombres de su propia justicia a la justicia de Cristo, hermano. Ese es uno de los grandes problemas también que nosotros tenemos. Que a veces nosotros queremos las cosas de la justificación por la fe o de la obra de Dios en nuestras vidas para producir la vida de Cristo, nosotros lo queremos hacer con nuestro esfuerzo. No, hermano. La justificación por la fe, la justicia de Dios, hay que dejar a Dios después de ser salvado, después de ser convertido, de ser justificado por la fe, tenemos que dejar que Dios siga en su gracia obrando en nosotros, hermano, para que por medio de la gracia tú hagas las cosas que Dios quiere que tú hagas. Por ejemplo, si tú quieres realmente evangelizar, no vas a evangelizar con tu método, con tu sistema. Tienes que dejar en la gracia de Dios que Dios obre. No, es que yo tengo este sistema, me han enseñado este sistema y así se tiene que evangelizar. Entonces ya estás usando un medio tuyo, ¿me entiende? Una justicia según tú. No, hermano, cada persona, cuando tú evangelizas, cada persona es distinta. Tú no puedes aplicarle el mismo modelo. Cada persona. Tú mira a Jesús. Jesús, de acuerdo a la persona, hablaba. Cuando se va con la mujer samaritana, ¿qué le dice? Dame de beber, tengo sed. ¿Pero quién tenía sed realmente? ¿Él o ella? Pero él dice, tenía sed física, sí, pero esa fue la entrada. ¿Entiende? Entonces, a veces ya tenemos, entonces nosotros vamos con nuestro molde, ¿no? Así es, ¿no? Ya decidió por Cristo, y ya alzó su mano, no, ya repitió. A veces esa es justicia propia, hermano. Los métodos son los métodos de la gracia. Y quiero terminar. El hombre que se convierte a Cristo, la mujer que se convierte a Cristo, va a estar siempre influenciado por la gracia divina. Es decir, hermano, Dios te va a convertir en su hijo, en su hija, y los planes de Dios se van a hacer realidad. Tú deja en la gracia de Dios que Dios actúe, porque ya tú estás convertido, ya tú estás transformado por Dios. Deja que Dios actúe. Déjale a Dios, Señor. No sé, yo vengo de una familia que nunca vi a mi padre ser un buen padre y nunca ser un buen esposo. Pues todo lo contrario. Señor, enséñame en tu gracia a ser un buen esposo, un buen padre. Nunca tuve un padre, nunca ni siquiera lo conocí. Señor, esa deficiencia tú me la vas a suplir, ¿me entiendes? Es decir, cuando tú te conviertes, deja que Dios ponga los elementos en su gracia para que Él, esa deficiencia que tú y yo tenemos, Él la pueda suplir. Entonces la influencia de Dios por medio de la gracia, de su gracia divina, va a suplir todas tus necesidades que tú tienes, todas, la que yo tengo, la que tú tienes, en esa conversión, porque Él quiere primero que nos convirtamos a la semejanza de Cristo y después nos vayamos convirtiendo en áreas que tenemos que convertirnos, como he dicho, ¿no? Si somos peruanos y tenemos ese nuestro estilo peruano de llegar tarde a todo lugar, no, somos cristianos, yo no voy a llegar tarde, ¿me entiendes? Ya yo no, porque yo soy un hijo de Dios, porque se me está enseñando, la palabra de Dios me dice,
de que el culto es importante, o cuando yo tengo un compromiso con alguien y voy a tener una consejería o voy a visitar a un hermano, le he dicho que a tal hora voy. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando el nombre de Dios, ¿me entiende? Entonces me estoy convirtiendo. Me voy convirtiendo, a veces soy tosco, soy muy tosco con tratar con las personas, ¿no? Así en mi familia fueron todos toscos, hablando con voz muy fuerte, y es normal para ti, pero te das cuenta que hay gente que se asusta cuando hablas tú. O la forma como te expresas ya causas temor. Entonces tengo que pedirle a Dios que me convierta en una persona de trato amable, de trato suave, y Dios lo va a hacer, ¿me entiendes? Es decir, en cualquier área, en cualquier deficiencia que el Espíritu Santo te va a mostrar, Él en su gracia te va a convertir a eso. Porque Dios quiere que nos parezcamos más a veces a Cristo, ¿me entiendes? Esa es la conversión. La conversión no solamente es para la salvación y ya somos salvos. No, hay que cada día nos vamos convirtiendo un poquito más. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo vaya menguando y que Cristo vaya creciendo. Es decir, el parecer a Cristo cada día sea más real en mi vida. Y esa es conversión, convertirme, parecerme a Cristo, buscar la semejanza a Cristo. Y esa obra solamente la hace la gracia de Dios. ¿Me entiendes? La gracia de Dios. Cuando tú haces el esfuerzo por ti mismo, echas a perder. Deja que el Espíritu Santo te moldee. Ahora, si Él te va a llevar y te va a procesar, y eso significa que vas a sufrir, que vas a ser quebrantado, vas a ser procesado por Dios, porque es tan fuerte esa área de tu vida, Él lo va a hacer, hermano. Y vas a salir purificado, vas a salir tal como Él quiere que tú seas. Porque hay casos que a veces nos cuesta, sabemos que eso nos hace mal, pero seguimos haciéndolo y le pedimos, Señor, cámbiame, hasta que va a llegar el momento, ya quieres que te cambie, te va a procesar, te va a llevar en el horno de la aflicción y después de que salgas vas a ser bien probado, ya estás preparado y esa persona que tú le pides a Dios vas a ser esa persona. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer. Esa es su gracia, en su misericordia lo va a hacer, porque Él quiere que nos parezcamos al Señor. Él quiere que la familia, que cada matrimonio sea conforme a los planes de Dios. Él quiere que cada familia sea conforme a los planes de Dios. Y todo, entonces, se convierte el esposo o la esposa y a un matrimonio conforme a los planes de Dios. Un matrimonio convertido, tal como los planes de Dios. Y la familia convertida, como Dios quiere, o en proceso de conversión permanentemente el matrimonio y la familia a los planes de Dios. Permanentemente, ¿me entiendes? Permanentemente. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Conviértenos, Señor. Conviértenos y que esta conversión siga trabajando en mi vida y en la vida de mis hermanos, porque cada uno tenemos muchas cosas aún que convertirnos, de ser transformados por ti, de llegar a esa semejanza, que podamos ver tu gloria, porque un día, Señor, estaremos delante de ti y te veremos tal como tú eres, Señor, como dice. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando lo veamos vamos a ser semejantes a ti. Y ese proceso de conversión terminará ahí, Señor. Terminará ya en ese cuerpo de gloria. Pero ahora, en esta tierra, haz esa obra de la gracia, de irnos convirtiendo cada vez más. Primero en salvarnos, en convertirnos en verdaderos y auténticos hijos tuyos y después seguir en el proceso de la conversión de la semejanza a Cristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque si no, Señor, no podemos crecer en la gracia, no podemos llegar a esa dimensión que tú quieres que lleguemos. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amado hermano.